buen día para todos, que sea esta una semana súper bendecida para cada uno. Les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta jornada, que es el inicio de un ciclo especial de UNCA Online, en la cual estaremos desarrollando una serie de conversatorios relacionados a las diversas dimensiones de la gestión de la universidad en los procesos de evaluación de la calidad. El día de hoy nos acompañan dos compañeras que son técnicas del Comité de Autoevaluación, la profesora licenciada Nora Morán, representante de la Facultad de Ciencias y Tecnologías al interior del Comité de Autoevaluación Institucional. Buen día, profesora Nora, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por venir. Y también nos acompaña la magíster, profesora licenciada Cintia Paiva. Ella es representante de la Facultad de Ciencias de la Salud al interior del Comité de Autoevaluación Institucional. Buen día. Muy buenos días, Vivi, y muy buenos días también para la audiencia. Bueno, el día de hoy la idea un poco es iniciar una serie de conversatorios, como ya lo decía, donde vamos a ir tocando un poco las diversas dimensiones que hacen a la gestión institucional. Como ya sabido, la universidad está pasando en todo su contexto en un nuevo modelo de evaluación, que es el modelo de evaluación institucional en carreras de grado. En este caso es con fines de evaluación diagnóstica. Es decir, este proceso de evaluación de la calidad, tanto a nivel de agencias regionales y su implantación en todo el territorio, fue también sufriendo un proceso evolutivo. Así que hoy pasamos de implementar modelos de evaluación de carreras de grado a implementar un modelo de evaluación de la institución en todo su contexto, en el cual también son evaluadas todas las dimensiones, pero ya desde una mirada global de lo que es la universidad con cada una de sus unidades académicas, tanto en sede como en filiales. Y las compañeras que hoy nos acompañan son las responsables, junto a otros compañeros de equipo también, de evaluar la dimensión 1. La dimensión 1, que es la dimensión gestión de gobierno. Recordemos que son 5 dimensiones dentro del proceso de evaluación institucional. Tenemos la dimensión de gestión de gobierno. El día de mañana nos van a acompañar los compañeros del área de gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional. Luego tenemos gestión académica. Finalmente, gestión de la información y análisis institucional, que es una dimensión nueva. Y finalmente, gestión de vinculación social institucional. Pero el tema que hoy nos compete es el de gestión de gobierno, y para eso están las compañeras expertas en esa dimensión para interiorizarnos un poco. A ver, tengo entendido que se organizaron por componentes, ¿sí? Sí. Así es, no sé cuáles son los componentes dentro de la dimensión 1. Bueno, podemos compartir. Sí, la dimensión gestión de gobierno entonces está compuesta, digamos, de 2 componentes claves para abordar todo lo que hace a la institución en cuanto a su gestión de gobierno, ¿verdad? Como su nombre lo dice propiamente. El componente 1 refiere a los procesos de gobierno y desarrollo institucional, todo lo que implican las políticas, el marco de las políticas, la administración, la organización y las acciones estratégicas propiamente. Dentro de este componente nos cupo, si bien hemos hecho una suerte de organización al interior de la dimensión, luego las reflexiones, el análisis, digamos otra vez sobre la base de la revisión documental que nos cupo hacer de toda la documentación que refiere justamente a las políticas, a los objetivos estratégicos de la institución. Entonces esa reflexión nos permitió, digamos, hacer una mirada exhaustiva, detenida de todo lo que hace a la institución. Realmente fue un trabajo muy, pero muy interesante, muy importante en el marco del reconocimiento de todo lo que hace a la universidad, de pasar a evaluar carreras, ¿verdad? De pasar a tener una mirada un poco más pequeña, digamos, de lo que hace al mundo de la evaluación, de los criterios de calidad. Entonces llegamos a esto, que es una mirada mucho, pero mucho más amplia, que nos permitió también como equipo conocer, reconocer, ¿verdad?, aspectos muy relevantes de lo que hace a la institución. Cintia, te dejo para complementar eso, después nos adentramos un poco más en lo que es cada componente. Bueno, en realidad nos dividimos en equipos
La profe trabajó con otro equipo, estaba con el equipo completo, nos dividimos en equipo por los componentes. A nuestro equipo saca el componente 2, que es personal directivo. Nos tocó un poco mirar cómo es la gestión de los responsables de las unidades y de la institución en sí de la universidad. Miramos un poquito los indicadores, estaban divididos en selección de los directivos, en cómo ellos se perfeccionan, se realizan evaluaciones constantes de esos directivos, en las capacitaciones. Todo eso nos tocó un poco mirar desde la parte de los indicadores que contenía este componente. Evaluación de desempeño también fue otro de los criterios dentro de este componente que fue muy importante. El criterio 1 más bien se ajustaba más a la selección, a la organización del personal directivo dentro de las unidades y de la universidad en sí. Y la parte de evaluación de desempeño, que fue también un desafío bastante importante para este componente, porque nosotros como universidad, directivos, el consejo directivo de cada unidad y también el Consejo Superior Universitario, eso a nosotros en la Universidad Nacional de Caguazú, esos son nuestros directivos. No sabemos muy bien la definición, en realidad ya habíamos preguntado en alguna oportunidad a los técnicos de la NEAES y ellos muchas veces como dicen, las políticas son de las universidades y esas políticas nosotros tenemos que tratar de defender en nuestras evaluaciones o en los análisis que vamos realizando de esos indicadores. Bien, voy a remitirme lo que es el componente 1. Bien, hemos analizado a través de técnicas evaluativas justamente lo que es el organigrama de la universidad y respectivamente también el de cada unidad académica. Entonces, el de cada facultad nos cupo también hacer unos lineamientos en función a cómo están estructurados los niveles, las jerarquizaciones de cada una de las unidades. Igualmente, hemos hecho el análisis de los planes de desarrollo de las diversas facultades, los planes estratégicos propiamente, los planes operativos a través de los cuales se concretizan las acciones previstas en estos grandes planes y también el seguimiento que tienen cada uno de estos planes a nivel de unidad y a nivel de universidad. De más está decir que el trabajo realizado fue muy importante, a nosotros también nos ayudó muchísimo en el sentido de la visión que podemos tener, ¿verdad?, de la estructuración de la organización institucional, un trabajo muy importante. Bien, y así también, como decía muy bien Cintia, pudimos hacer una mirada a la gestión directiva, al alcance que tiene cada una de las funciones, ¿verdad?, de los directivos y de los diferentes componentes también, ¿verdad?, de la institución y de las unidades propiamente. Bien, mencionaba profesora Nora lo relacionado a las técnicas que se aplicaron. Si podrían, por favor, comentarnos en cada dimensión cuáles fueron las técnicas que utilizaron, porque estos procesos evaluativos no resultan en una mera percepción del evaluador, sino que hay un esquema a seguir, un método a seguir para llegar a la valoración. Y si podrían, por favor, hablarnos de cuáles fueron esas técnicas e instrumentos que utilizaron para identificar algunos aspectos fundamentales de sus componentes. Muy bien, sí, hemos seguido la aplicación, la implementación de varias técnicas evaluativas como para obtener la información, ¿verdad?, de la comunidad como UNCA, ¿verdad? Hemos hecho en primer lugar análisis detenido de la documentación existente en cada una de las unidades. Nos cupo dentro de esta dimensión abordar una variada documentación, como ya lo mencioné, planes estratégicos, planes de desarrollo, reglamentación, ¿verdad?, reglamentos de cada uno de las instancias directivas y organizativas de las unidades académicas y de la institución como tal.
Bien, entonces un análisis documental, ¿verdad? De toda esa documentación existente. También hemos realizado entrevistas a los actores principales, hemos aplicado encuestas, elaborado cuestionarios y aplicado encuestas también a todos los estamentos, a todos los estratos, ¿verdad? De las diferentes unidades, a docentes, a estudiantes, al personal administrativo, al personal de apoyo, como para tener la percepción también de estas personas sobre la gestión institucional. No sé si se me escapa algo, creo que... Y hemos hecho la triangulación, sí, justamente, de esa información. Más bien estuvo centrado, realmente la dimensión 1 estuvo centrado más bien a los documentos. Y tuvimos que realizar una matriz de análisis, los análisis documentales, porque ¿qué es lo que aquí dentro de esta dimensión lo más importante? Los documentos que rigen a la universidad en sí. ¿Cuáles son esas políticas que toda la universidad está siguiendo para que esto se pueda hacer, la misión y la visión institucional se pueda cumplir? También miramos un poco los proyectos educativos de las carreras para poder ver un poco cómo se hace para el cumplimiento de la parte educativa, cómo se va triangulando docencia, investigación y extensión también dentro de todo lo que es la política de gobierno o la política en sí de cada unidad académica. Excelente, o sea, también es implicó la implementación de nuevas técnicas de análisis también, que de repente no lo veíamos con demasiada frecuencia en las carreras de grado, que es lo siguiente que vamos a hablar, ¿verdad? Sí. Ok, me indican acá que vamos a un breve corte y retornamos en 5 minutitos, no, 3 minutitos nada más, me dice la compañera Lilian, y ya retomamos otra vez con este conversatorio. Bien, estamos de regreso para continuar hablando de esto tan interesante que son las dimensiones de la gestión universitaria en los procesos de evaluación de la calidad. Nos acompañan, como les decía, la profesora Nora Morán y la profesora Cintia Paiva,
Y continuamos un poco con este conversatorio. Ya hablábamos de los componentes, hablábamos de cómo se realizó la organización interna y me gustaría un poco conversar con ustedes acerca de cuál fue el proceso finalmente, porque no es llegar y hacer un informe de síntesis evaluativa de la universidad nada más, sino que hubo un proceso previo, ¿verdad? Que inició ya en el año 2019 y que ahora está llegando a su fase conclusiva. Cintia, si puedes hablarnos por favor de cuál fue el proceso para llegar finalmente a la síntesis evaluativa final de la universidad. Bueno, 2019 fue un poco más, digamos, mucho más fácil porque nos reuníamos todavía en equipo de manera presencial. 2019, donde se recolectaron las encuestas, hicimos la mayoría de los análisis documentales. En realidad casi llegamos a terminar, creo yo, el informe en sí, cuando en el 2020, de regreso en febrero, comenzamos otra vez a reunirnos de manera presencial, ultimando detalles, mirando un poco lo que es cada una de sus dimensiones. Nos reuníamos con el comité central, en realidad. Después nos vino la pandemia. Eso fue un momento un poco más difícil, un poco más complicado, adaptarnos un poco a esa tecnología, al teletrabajo, y ahí ya nos dividimos nosotros en equipos para trabajar, porque fue un proceso un poco más complicado, como la profe Nora estaba diciendo, este es un nuevo proceso de algo demasiado grande, porque estábamos más bien centrados a las carreras, que es algo mucho más centralizado, digamos, pero esto era algo mucho más grande. Empezamos ya a ver nexos en las diferentes unidades para ir recabando mayor información, porque fue una lectura crítica que fuimos realizando donde faltaban algunos medios de verificación. Tuvimos que solicitar esos medios de verificación y todo ya lo íbamos haciendo por correo, por teleconferencia, o sea que por videoconferencias, y las reuniones del comité en sí ya se fueron realizando de esa manera. Complicó un poquito ese hecho de, tal vez cuando está esa persona frente a nosotros y nos explica un poco cómo se trabaja en esa institución o cómo se trabaja en esa unidad académica, conocemos cómo es, pero muchas veces las preguntas o los indicadores para poder realizar ese análisis criterioso, pertinente y objetivo por sobre todas las cosas, necesitamos otra vez otras documentaciones, y eso ya nos resultó un poco más complicado. Por tal motivo nosotros nos dividimos en dos por componentes y trabajamos de esa manera. Igual volvíamos a hablar con la profe Nora, porque éramos divididos en dos, ¿verdad? La profe Nora estaban 2 personas y conmigo estaban 2 personas, ¿verdad? Entonces ese trabajo fue un poco más complicado ya con esta pandemia, aunque logramos terminar eso ahora mismo. Entregar, ya se va puliendo todo este trabajo. La última fase, que fue también un poquito más complicada ya, porque era ya mirar todas las unidades académicas, sede, filial, y ahí un poquito lo que tuvimos un pequeño inconveniente de vuelta, porque era hacer una argumentación final de una mirada general a todas las unidades, teniendo ya en cuenta un cumplimiento en relación a todas las unidades. Ese también fue un desafío. ¿Por qué? Porque recordemos un poco que ahora mismo el cumplimiento, o sea que no es más algo de satisfactorio, cumple total, o sea que ahora es cumple totalmente, cumple parcialmente, no cumple. Anteriormente, en el modelo anterior, al menos por las de carrera, era pleno, satisfactorio y suficiente, ¿verdad? Ahora es más o menos cuantitativo, cualitativo. Y cuando nos baja la calificación, lo que nosotros nos ponemos un poco a pensar, ¿dónde hay ese problema? Y antes fue un análisis muy puntilloso, porque buscamos otra vez un documento, o buscamos otra vez qué está mal, porque al juntar todas las calificaciones, el cumplimiento de las unidades académicas, había uno que cumple parcialmente y eso ya bajaba automáticamente la calificación, y eso muchas veces nos preocupaba. Pero ¿qué pasa? Miramos otra vez detalladamente y faltaba, por ejemplo, analizar un punto importante que muchas veces no entendíamos muy bien el indicador que nos pedía. Cuando lo hacíamos de manera por unidad nomás, estábamos haciendo así o sea que solicitamos las documentaciones, íbamos viendo, pero cuando ya era el general
y mirábamos que por qué le pusimos a uno cumple parcialmente y al otro cumple totalmente, entonces ya buscábamos si ellos tenían otra documentación que evidenciaba, y ahí nos dábamos cuenta que esa calificación muchas veces también nos pone un poco tensos, porque no queremos ponerle una mala calificación a los indicadores o a las unidades, sino que vamos viendo otra vez qué documentaciones van generando para poder evidenciar esos indicadores. Ahí primó muchísimo la objetividad, realmente. Nos hizo madurar también como evaluadores, porque necesariamente, como bien decía Cintia, hasta la última fase supuso una suerte de mirada otra vez al interior de lo que era, ¿verdad?, la documentación propia de esa unidad. Entonces, ante un cumple parcialmente y viendo cómo sopesa en desfavor de la valoración final, entonces otra vez íbamos a la documentación de fuente, ¿verdad?, y hacer otra vez porque en principio habíamos hecho completado una matriz de análisis detenida en función a las características de ciertos documentos. Entonces era ir otra vez a esa matriz, ¿verdad?, fijarnos otra vez en cada indicador evaluado y darnos cuenta de que a lo mejor había sido que, ¿verdad?, este aspecto no fue totalmente identificado, o eventualmente solicitar otro tipo de documentación, porque con el proceso ya nos hemos percatado de que a lo mejor hay otra documentación que no se solicitó en su momento, que podía evidenciar, ¿verdad?, suficientemente las características o lo que se solicitaba en ese indicador. Entonces también ya con la experiencia, ¿verdad?, pudimos tener una mirada un poco más amplia del alcance del indicador, como bien decía Cintia. Y fue muy enriquecedor, porque por un lado percatarse de que hay documentación, ¿verdad?, se trabaja en la gestión propiamente, solamente que muchas veces lo que falta es esa organización, identificación, sistematización de los procesos, ¿verdad?, como para tener todo con un orden y con una claridad que son requeridas, ¿verdad? Los nombres, otra cosa, muchas veces también los nombres de esas documentaciones nos causaban un poquito de trabas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras unidades tenemos un cierto nombre, trabajamos con ciertos documentos. Entonces en otra unidad trabajaban la misma, o sea, que supongamos que va a ser perfeccionamiento. Esto estaban trabajando en nuestra facultad, hizo talento humano ese plan, pero en la otra unidad estaban haciendo otras personas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos íbamos a la persona que pensábamos que iba a tener ese documento, pero en realidad, analizando profundamente esa documentación y preguntándole a ese nexo, nos dábamos cuenta de que existía ese documento, solamente que estaba en otra dirección, o lo estaba trabajando otra persona, o tenía otra denominación. Entonces ahí eso es lo que yo creo nomás, que ese análisis que hicimos en esta última fase fue muy importante y nos ayudó a madurar bastante en el tema de evaluación. Y vamos a aprender, yo al menos de mi parte voy aprendiendo día tras día, y no es algo fácil, es un poquito complicado, pero y de mucha lectura por sobre todas las cosas. Y tampoco es algo estático, es algo dinámico, los mismos criterios. Hoy hay indicadores dentro de las matrices de evaluación de carreras de grado que no existían, que fueron incorporados por la situación de pandemia, por ejemplo. Y esos procesos evolutivos se ven permanentemente. Bien, hablaban también del alcance de estos indicadores, ¿verdad? De que existe una necesidad de que de repente se trabaje en una unificación en cuanto a la organización del trabajo, de tal manera que haya una impronta única, por decirlo de alguna manera, universitaria, en el sentido de organizar y sistematizar las acciones. Quizás eso pueda servir como para facilitar un poco los procesos de monitoreo, de control, ¿verdad? Veo, por ejemplo, un indicador, en realidad un criterio que es dentro de el componente 1, que habla de la pertinencia, eficacia y eficiencia del plan estratégico institucional como instrumento de gestión. O sea, son 3 aspectos que se evalúan dentro de un mismo criterio.
Y dice, por ejemplo, dentro de este criterio existen varios indicadores. El primero de ellos habla, el plan estratégico institucional es construido participativamente, ¿verdad? Esto quizás haga la pertinencia también dentro del proceso, ¿verdad? Los objetivos y líneas de acción prioritaria del proyecto educativo son coherentes con la misión, visión, valores y políticas institucionales. Otro indicador habla de que si las acciones previstas dentro de este plano estratégico son sostenibles en lo administrativo y financiero según la naturaleza de la IES, si es pública o privada, en todas las unidades académicas. Ese es un punto también muy importante. A todo lo que se va evaluando dice en todas las unidades académicas, de tal manera a que podamos tener una valoración de cumple totalmente. Es decir, si una de las unidades académicas no observa o no da respuesta completa a ese indicador, entonces ya va a un cumple parcial la valoración, ¿verdad? Otro aspecto que es muy importante, Nora, en este punto que tengo entendido que vos estuviste evaluando, el tema de la aplicación sistemática. O sea, tenemos cumple, se elabora participativamente, está aprobado, tiene recursos, se aplica sistemáticamente y falta uno último. Sí. Que es el que nos cuesta más llegar, ¿verdad? Exactamente. Así es. Eventualmente se cuenta con la documentación. Sí. Por eso que los indicadores que mencionaste, ¿verdad? Todos esos previos, digamos, ¿verdad? A la aplicación sistemática, por lo general son de cumplimiento total, ¿verdad? Se cuenta con la documentación, de hecho, para el funcionamiento propiamente, ¿verdad? De toda institución es requerido, ¿verdad? Contar con la documentación. Sin embargo, el indicador, digamos, de conflicto, de mayor conflicto, fue justamente aquel que hace alusión a la implementación sistemática, ¿verdad? Al seguimiento que se le da a la documentación existente, ¿verdad? Esa es una debilidad. Esa es una debilidad. Si se puede mencionar, entonces, debo decir que es una debilidad que se dio de manera generalizada. ¿Verdad? El seguimiento, entonces, a los diferentes documentos de carácter general con que cuentan las unidades o con que cuenta la universidad, entonces, requieren mayor sistematicidad en su aplicación o en su implementación. Inclusive no hay mucha claridad, pareciera, sobre los mecanismos de seguimiento, ¿sí? Entonces es también un aprendizaje para nosotros, ¿verdad? Como equipo, el percatarnos, ¿verdad? De qué tipo de mecanismos son los que se pueden también utilizar, nos da cierta claridad interpretar o comprender el alcance de estos indicadores para también darnos cuenta, ¿verdad? De qué tipo de mecanismos son los que se pueden implementar para acompañar la implementación de las políticas, ¿verdad? De los objetivos estratégicos, de los propósitos institucionales. Incluso más allá de esa aplicación sistemática, este modelo incorpora un nuevo elemento dentro de los indicadores que, por ejemplo, están relacionados con este indicador que dice: los resultados del seguimiento a la ejecución del plan estratégico son utilizados como referente para realizar ajustes, planificar y gestionar el desarrollo institucional. O sea, aun cuando la institución que está siendo evaluada aplica sistemáticamente un mecanismo, esa evaluación del impacto de los mecanismos implementados también es un nuevo elemento dentro de este modelo que no estaba incorporado dentro de las carreras de grado, ¿verdad? Que siempre nos llamaron la atención al momento de evaluar, ¿verdad? Y ahí es donde cobra mayor importancia a lo que refería Nora, ¿y cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para evaluar otra vez ese impacto e introducir los ajustes que sean requeridos, ¿verdad? Sí, que es el verdadero alcance de la evaluación finalmente, ¿verdad? Qué resultados hemos obtenido y entonces en función a los resultados qué acciones de mejora podemos realizar. Y ese es un proceso permanente, ese es un proceso dinámico, como bien decías, eso no termina. No es que nos evaluamos o no sabemos cómo salimos, entre comillas, y con eso nos tranquilizamos, sino que debe ser una información que nos debe llevar al análisis y a implementar sucesiva y correspondientemente acciones de mejora de manera permanente, ¿verdad? El uso de las acciones, o sea, que el uso de
por ejemplo, realizas una evaluación y qué fueron esas debilidades o esas fortalezas, el uso de eso para la toma de decisiones. Esa fue una palabra que encontramos bastante, que Sí. la toma de decisiones. Eso se utiliza para la toma de decisiones. ¿Y dónde evidenciamos eso? ¿Con qué documento? Bueno, buscamos, el Consejo Directivo tuvo que haber aprobado ese documento, buscamos en las actas del Consejo Directivo, buscamos en los informes finales o en el seguimiento al POA o en el... O en la fundamentación de la resolución. Sí. O sea que una cosa también que yo identifiqué con todo este proceso fue que todas las unidades le tenemos un cierto al par que va a venir para nuestra carrera. ¿Y qué pasa? Plan estratégico, algunas unidades tienen su propio plan estratégico, pero algunas unidades usan que se están llevando a cabo todas las acciones en base al plan estratégico institucional de la universidad. Pero ¿qué pasa? Anteriormente habían pares que venían que querían ver el plan estratégico de la carrera tal. Y eso es lo que muchas veces preparamos documentos para nuestras carreras. Y ahí era un dilema. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos pidiendo documento institucional, o sea que de la unidad, y nos enviaban varios documentos que tenían el mismo nombre, pero eran de las carreras. Entonces ese también es un poquito el defender nuestras políticas. Y de ahora en más creo que vamos a madurar un poco esa parte en defender un poco las políticas que nosotros tenemos. Además que los pares ya vienen un poco con un chip un poco más actualizado, todo en relación a esa gestión que hace la unidad académica. Muy bien, Cintia. Y yo creo que en este caso ya, a diferencia de los modelos en carrera de grado, donde venían pares evaluadores propios de la carrera, en esta ocasión de la evaluación institucional en realidad vendrán pares que estén especializados, así como se está organizando por dimensión, ¿verdad? Los especializados en el área de organización y gestión, los especializados en el área administrativa de talento humano, los especializados en el área académica propiamente hablando, los especializados en vinculación e internacionalización y así sucesivamente, ¿verdad? Así que es muy importante lo que mencionaba, y también una cuestión de establecer políticas unificadas y de defender las políticas que tenemos, atendiendo a los diversos elementos que establece. Son eficaces, son pertinentes, son elaborados en forma participativa, o sea, todos esos indicadores, pero con la decisión de la institución acerca del cómo se va a abordar ese tipo de política y de documentación y de acciones más que nada, ¿verdad? Puntualmente quisiera mencionar algo que dijiste sobre la participación de la comunidad educativa en la construcción propiamente, ¿verdad? de las políticas, en la construcción de los objetivos, más particularmente en la construcción, por ejemplo, de los perfiles de las carreras, etcétera, ¿verdad? Todo lo que supone, entonces, tomar decisiones debe tener la participación de toda la comunidad educativa, porque esa también eventualmente es en varios indicadores está impregnado el aspecto de la construcción participativa. Y es algo que tenemos que culturizar también, ¿verdad? A nivel universidad. ¿Sí? Excelente, sí, la construcción participativa, la implementación sistemática y los sistemas de monitoreo conjunto, ¿verdad? Profesora Cintia, ¿algún otro aspecto que hayas notado de diferenciación entre lo que fue el modelo de carrera de grado y este modelo de evaluación institucional? Bueno, y en la carrera de grado, la dimensión 1 es gobernanza de la carrera ahora mismo. Anteriormente, en el modelo anterior, era organización y gestión. Gobernanza de la carrera, en la evaluación de las carreras, tiene dos componentes también, que es organización y gestión, que es lo mismo, que más o menos es idéntico, o sea que es similar, pero tiene también sus peculiaridades en relación a lo que es la evaluación institucional. O sea que si hacemos un paralelismo, la estructura organizacional también se ve en gobernanza de la carrera, pero está más bien centralizado, o sea que centrada en lo que es la estructura organizacional de la carrera. En este caso, nuestra estructura organizacional era de gestión de gobierno, era más bien institucional, una mirada institucional. Otro punto también, que es gestión, todo va enfocado a lo que son las carreras.
plan de desarrollo, plan estratégico, pero como ya te digo, si sabemos defender, como ya te dije, ¿verdad? Si sabemos defender esas políticas, utilizamos las políticas de la institución para las carreras. Obviamente que plan de desarrollo muchas veces utilizamos, que son los de las carreras, ¿verdad? Pero se enfoca mucho a eso, al cumplimiento también de los objetivos, de la misión, de la visión, de los objetivos de la carrera, que también se ve el paralelismo en lo que es gestión de gobierno, es de la institución. Otro punto que yo que miré, o sea, que me llamó un poco la atención también fue el tema de evaluación de desempeño de directivos. Evaluación de desempeño de directivos entra dentro de lo que es en las de carrera, entra dentro de lo que es personas. Entró dentro de lo que es gestión de gobierno. Y más o menos es utilizar la evaluación de desempeño en la toma de decisiones. Muchas veces nosotros acá en la universidad los directivos son los del consejo directivo, son, como ya les había dicho, los del consejo superior. No sé cómo lo está tomando, cómo tomó la ANEAES esa parte, pero tal vez hay algunas instituciones de educación superior que no tienen un consejo directivo o no tienen un decano, ¿verdad? Pero yo mirándolo así, yo decía, esto se enfoca más a los administrativos, a los colaboradores, porque habla mucho del perfeccionamiento de la evaluación de desempeño. Eso se utiliza para que ellos vuelvan en las elecciones o en la selección otra vez de esas personas, ¿verdad? En este caso nosotros nos rige la carta orgánica en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en eso yo tenía tantas dudas, ¿verdad? Que tuve que preguntar y preguntar para poder dilucidar esas dudas, porque era algo que me llamaba mucho la atención. Y evaluación del desempeño. ¿Quién le evalúa al rector? ¿Quién le evalúa a los decanos? Tal vez la comunidad educativa, pero ¿quién hace ese informe final? Si tu decano es el que te está también evaluando a vos como colaborador. Entonces, todas esas dudas yo tenía al principio, ¿verdad? Y que ahora se fueron ya también, y que ya también entran dentro del perfeccionamiento, entran también los directivos para las capacitaciones, entran. Ellos aprueban y también están siempre dentro de las capacitaciones, pero muchas veces no están en esos informes que se elaboran. No está que estaba el decano, el vicedecano, el consejero. Tal vez le pusimos como docente al consejero, pero estaba también ahí, pero nunca nos enfocamos demasiado a hacer en el informe que esté el directivo como directivo, sino muchas veces como docente, ¿verdad? Entonces esas cosas, esas peculiaridades también de estos indicadores me llamó tanto la atención, ¿verdad? Y que me generaban muchas dudas y que yo iba preguntando sobre esto, ¿verdad? Y ahora más ya estoy un poquito más, o sea que esas dudas ya fueron disipadas, ¿verdad? Excelente, es que ahí también se refleja la naturaleza horizontal de las instituciones de educación superior, la conformación pluralista de los consejos en los cuales están representados todos los estamentos, y también el hecho de que las universidades de alguna manera representan la élite del conocimiento, y cada uno de los estamentos deben estar en procesos de formación y perfeccionamiento continuo. Así que eso un poco son algunas de las razones que sustentan eso que nos generaba duda a todos cuando empezábamos a implementar este modelo, ¿verdad? Yo creo que paradigmáticamente nos ayudó muchísimo este proceso, ¿verdad? A todos quienes en alguna medida estamos colaborando en las diferentes unidades, porque uno de los aspectos es eso, ¿verdad? De la evaluación horizontal, porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Y tenemos instalado el chip de que la evaluación debe ser solamente vertical, ¿sí? Entonces es uno de los aspectos que se puede mencionar, y hay varios otros, ¿verdad? Factores muy instalados, ¿verdad? Muy duros, muy cerrados, a los cuales estamos muy habituados y de los cuales nos cuesta un poco salir, ¿verdad? Así es. Y otra consulta con relación a los componentes, fueron la dimensión 1, más que a los componentes, a la dimensión. ¿La dimensión trabajó absolutamente en forma aislada de las demás dimensiones, o hubieron algunos indicadores que tenían algún punto de convergencia? Totalmente, puntos de convergencia, sí. En muchas situaciones tuvimos que estar haciendo interconsultas, ¿verdad? A las diferentes dimensiones. Hay una estrecha relación, compartimos documentación, hemos solicitado aclaraciones, ¿verdad?
descripciones de ciertos aspectos, de ciertos documentos, de ciertas situaciones propias, conforme íbamos también haciendo las valoraciones y conforme también íbamos haciendo una suerte de reflexión o análisis sobre cada situación, ¿verdad? O sea, de más está decir que nos ayudó muchísimo desde nuestra humilde posición, ¿verdad? A madurar también en esto que es acompañar este tipo de procesos de evaluación, sí, como equipo, realmente. Sí, porque el comité está conformado por 35 personas aproximadamente, representantes de cada una de las unidades académicas, ¿verdad? Inicialmente habíamos trabajado a partir del comité, de los subcomités, pero con la pandemia tuvimos que invertir y trabajar desde el comité de autoevaluación con consultas de los subcomités. Y acá lo que hay que también señalar es que en cuanto se iban concluyendo las evaluaciones también por unidad académica, porque se hizo un proceso de evaluación por unidad académica para luego llegar a la evaluación por sede de la universidad, la evaluación por filiales y ahora lo que es el informe institucional que está en fase de integración y de ya cerrar todos los detalles para su posterior validación. Se hicieron ya socializaciones donde todo el comité discutía y iba realizando acuerdos con relación al cumplimiento de cada indicador de todas las dimensiones, porque como decíamos, para una mejor organización y para trabajar en burbuja, como disponían las medidas sanitarias, entonces se hacía esto ya por burbujas, pero luego las socializaciones de integración de todas las evaluaciones de los indicadores y criterios de todas las dimensiones se hacían en forma grupal, ¿verdad? Ahora bien, Cintia, creo que vamos llegando de a poquito a nuestro cierre. Tenemos 7 minutitos. Conforme a tu perspectiva y a la experiencia ya de este periodo, ¿cuál es el mayor desafío desde el contexto del aseguramiento de la calidad institucional? Qué pregunta es. Es una pregunta demasiado importante realmente, porque creo que de aquí inicia el trabajo en equipo institucional. Ese es mi mayor sueño para mí, trabajar todos en equipo. Que los documentos marcos inicien de la rectoría y esto se vaya construyendo en equipo, con todas las unidades. No nos veamos, porque nos vimos mucho en esta evaluación como que estamos trabajando cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces, estos últimos tiempos ya parecía más que trabajábamos, odontología, ya no vamos a hablar con fulano, o sea que se veía más ya esa camaradería, ese trabajo en equipo. Nos encontrábamos tal vez en eventos y nos conocemos, pero trabajar juntos, elaborar un documento todos juntos y que los documentos marcos salgan de la rectoría, eso es muy importante para unificar criterios, para que no nos encontremos más con documentos con diversos tipos de nombres y que muchas veces a nosotros nos generó en gestión de gobierno, en la dimensión 1, nos generó un poquito de dudas en ese cumplimiento. Entonces, para mí, el trabajo en equipo institucional sería muy importante a partir de esta evaluación. Es que la mirada de la agencia también nos obliga a repensar, porque yo creo que también pasar de un modelo de carreras de grado que era absolutamente lo que se estaba implementando y que nos obligaba a que miremos solo carreras, pero ahora viene un nuevo modelo que también es nuevo para la agencia, porque recordemos que este modelo se implementó en el 2015 a modo experimental con la Universidad Nacional del Este, no recuerdo, creo que fue la Universidad Pacífico. La UNAR no llegó a terminar porque justo en ese momento vino toda la movilización. Y este es el primer periodo en el cual se implementa formalmente con una obligatoriedad para todas las universidades públicas. Y nos obliga un poco a cambiar la mirada de evaluación de carreras de grado, porque esa pues era la naturaleza del modelo. Generar todo orientado a la carrera, pero ahora se rompe el esquema de la misma agencia y nos obliga a dar una mirada global y a repensar nuestro modelo de gestión. Lili, no sé si estabas mencionando algo. Ok. Que mires los mensajes. Voy a mirarlo. Bueno, y la compañera Nora, desde tu perspectiva, ¿cuál es
el mayor desafío. Y coincido plenamente con Cintia, es adoptar, digamos, una cultura organizacional cohesionada, digamos, ¿verdad? Que sostenga unos principios únicos, ¿verdad? Y que delineen todas las acciones a ser realizadas en la universidad, en la institución. Buenísimo. Bien, acá veo una consulta del profesor Héctor Estigarribia. Dice, ¿existe un componente de consulta al medio externo en este proceso de evaluación institucional? Y la respuesta es sí. De hecho, una nueva dimensión, que es la dimensión 4, analiza todo lo relacionado a la gestión y análisis institucional. En esa, creo que vamos a tener el tratamiento de esa dimensión el día jueves, donde vamos a ver cuáles son los indicadores de valoración y también cuáles fueron las estrategias que se realizaron para ese efecto. Pero este espacio de consulta al medio externo no solamente se da en esa dimensión, ahí solamente se evalúa qué tanto consultamos a los agentes externos sobre nuestras necesidades. Pero la consulta, todo el contexto, la recolección de necesidades del entorno, en realidad se ve en varias dimensiones del proceso y en particular en la dimensión 3, que es la de proyecto académico, la gestión del proyecto académico, donde se evalúa si las diversas ofertas son o no diseñadas tomando en consideración las necesidades de los usuarios y también las opiniones de los agentes externos. No sé si hay alguna otra consulta. Ya no, y ya vamos llegando también al término de nuestra primera jornada. Así que les agradezco muchísimo, profesora Nora, profesora Cintia. Si pueden mencionar también los compañeros que están trabajando en esta dimensión, por favor, que estuvieron haciendo un trabajo maravilloso. Realmente fueron muchas jornadas de mucha evaluación, de mucho análisis reflexivo, que yo creo que más que nunca van a llevarnos al crecimiento individual e institucional. Se ve que hay muchísimo que ya se hizo y el crecimiento que hemos tenido, como lo decía, tanto individual como institucionalmente, y se ve también qué aspectos hay que seguir transitando en este proceso tan dinámico que es la evaluación, ¿verdad? Así es. Bien, en nuestro comité, en nuestra dimensión específicamente estuvo trabajando de cerca con nosotros la profesora Gladys López de la Facultad de Ciencias de la Salud y el profesor Lilio Rodríguez de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Claudia y Andrea principalmente de aquí del rectorado, que nos ayudó muchísimo, y bueno, por cuestiones de la pandemia no fue muy sencillo el trabajo en realidad, pero fue más que satisfactorio. Y a nosotros también, como componentes de este equipo, nos enriqueció muchísimo. No termino de destacar ese aspecto, ¿verdad? De una mirada particular que teníamos cada uno de nosotros en el trabajo con las carreras. Vinimos aquí a realmente ampliar, ¿verdad?, nuestra mirada sobre lo que es evaluar propiamente la gestión de una institución. Agradecer también por sobre todas las cosas a los compañeros que estuvieron dentro del comité, a los nexos de cada unidad, porque estaban los nexos a quienes nosotros teníamos que hacerles las consultas, quienes nos derivaban, a todos los compañeros de la universidad, porque en realidad este fue un trabajo maratónico y fue un trabajo en equipo. Y muchísimas gracias a cada uno de los compañeros. Muchísimas gracias a ustedes también, y gracias a los directivos, a los decanos, vicedecanos, que son los que dijeron adelante, esto es un desafío para todos, al rector, al vicerrector, a los miembros del Consejo Superior, y que estuvieron ahí siempre dando luz verde para el trabajo cómodo y objetivo de cada uno de los miembros del comité de autoevaluación. Así que muchísimas gracias. Y obviamente nuestros saludos a los miembros del comité de autoevaluación y a los miembros del subcomité y a toda la comunidad educativa, porque recordemos que estos procesos de aseguramiento de la calidad no se hacen en forma aislada ni con un grupo de personas, sino que se hacen en forma participativa desde la responsabilidad y compromiso compartido de cada uno de los estamentos, de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios, de los directivos y también de nuestros graduados, que son un poco el reflejo
de Sí. todo lo que se estuvo trabajando. Vemos que en la web hay varios saludos, felicitaciones, gracias a ustedes por favor por estar con nosotros, y recordemos que la certificación de este ciclo de conversatorios se va a realizar en forma digital. A todos aquellos que hayan llenado el formulario de inscripción, si aún no lo hicieron, todavía tienen tiempo de hacerlo y conectarse a UNCA Online hasta el viernes para esta certificación. El día de mañana nos van a acompañar los compañeros de la Dimensión 2, que corresponde a la gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional. Muchísimas gracias, compañeras, y que tengan un buen resto de jornada. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de comunicación que está también al pie del cañón todos los días. Gracias.